מאמין, אני מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין. De regreso con ustedes en este aborde tan importante de la resurrección, muerte y resurrección de Yeshua. Citábamos antes de irnos lo que Shaul en 1 de Corintios 15, 3 y 4 dice. Y allí dice que el Mashiach murió por nuestros pecados de acuerdo al Tanaj. Es importante porque los hermanos que están leyendo la versión Reina Valera, allí no dice Tanaj, en su versión dice conforme a la escritura. Por supuesto te lo deja ambiguo para que tú como que no te enteres que esa escritura es el Tanaj. Eso que malinterpretan y llaman Antiguo Testamento. Eso es lo que está refiriendo. Si recuerda que el Brit Hadashah, eso que tú llamas Nuevo Testamento, todavía apenas estaba en gestación, por decirlo de alguna manera. Ahora, vamos a ver qué dice el Tanaj, qué dice la Escritura Sagrada. El Tanaj es, repito, eso que se conoce como Antiguo Testamento en el sector cristiano. Muy bien, la primera cita obviamente que tenemos que colocar es la que el mismo Yeshua citó, que es la del profeta Jonás, o Jonás, como tú le conoces, el capítulo 1, versículo 17. Importantísimo, textualmente, ahí está en pantalla. Yahweh preparó un pez inmenso, ahí usted ve que está entre paréntesis ballena, que es lo que se presume en la mayoría de las interpretaciones, para tragarse a Jonás. Y Jonás estuvo en la panza del pez por 3 días y por 3 noches. Textual como lo dijo Yeshua, así está aquí en el libro del profeta Jonás o Jonás. Continuamos leyendo el Tanaj. Ahora nos vamos a citar, y este pasaje yo quiero que los hermanos abran su Biblia en Daniel, libro del profeta Daniel. Este es medular como todos. Y aquí hay unos cuantos elementos que tenemos que considerar. Estamos estudiando el Tanaj para poder entender la resurrección de Yeshua. Y nos vamos a ubicar en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 26, capítulo 25, 26 y 27. Ahí, una vez que ya leímos, fíjense que en la parte de abajo teníamos que íbamos a acudir a Daniel 9, 25, 26 y el 27, que también lo vamos a necesitar. Yo lo voy a leer desde aquí. Dice así el versículo 25 de Daniel capítulo 9. Escuche, por favor, y usted lo ubique en su Biblia. Conoce, por lo tanto, y entiende que 7 semanas de año pasarán entre el dictado del decreto para restaurar y reedificar Jerusalén hasta que el Mashiach, el príncipe, venga. Importante este detalle. Permanecerá reedificada por 62 semanas de años con plazas y pozos alrededor. Para esto será en tiempos angustiosos. Entonces, después de las 62 semanas, Mashiach será cortado y no hay juicio en él. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el lugar Kadosh, pero este fin vendrá con indignación y la desolación está decretada. Yo quiero que los hermanos, aquí tenemos que hacer un poquito de interpretación escritural basado en lo que ha ocurrido, dicho por Daniel y el cumplimiento profético de ello. Ustedes saben que Daniel está citando el decreto que hizo el rey Artajerjes, rey de Persia, y eso está en Esdras capítulo 7, versículo 12. Ahí usted consigue ese decreto. Artajerjes decreta que los hombres que están allí de Judá regresen a reedificar a Jerusalén, que había sido destruida por Nabucodonosor. La quemó la ciudad, destruyó el templo, se robó sus utensilios, se los llevó para Babilonia. Recuerden que Babilonia significa confusión, de donde viene la palabra Babel. Pero este rey, el rey Artajerjes de Persia, decreta que estos hombres vayan a reedificar la ciudad. Entre esta gran caravana de hermanos yaudí que fueron presididos por Nehemías, por Esdras, los principales que acudieron a ese llamado. Ese decreto se suscitó en el año 20, recuerde, el año 20 de Artajerjes. Justamente fue el 1 de Abib que se suscitó este decreto, y esto es importante, porque Abib es el mes que tenemos que considerar casi para todos los hechos históricos de la muerte de Yeshua. En el calendario gregoriano suele decirse que es marzo-abril. Usualmente esos dos intervalos de meses ocupa días de lo que se conoce en el calendario bíblico como el mes de Abib.
Dicho de paso, y aquí ya lo hemos enseñado así, ese es el primer mes de la escritura, el primer mes de la enseñanza bíblica, y fue decretado por Yahweh según Éxodo capítulo 12. Usted puede chequearlo. Abid es el primer mes que Yahweh dijo que sería para su pueblo, Israel y nosotros, y es según el calendario bíblico. Muy bien, este decreto contenía 3 aspectos importantes, o vamos a resaltar más bien 4. Número 1, ese decreto dice que Yeshua tenía que venir antes de que se destruyera Jerusalén, y que tenía que aparecer una vez que Jerusalén estuviera reconstruida. Óiganme, por favor, los hermanos en Yeshua, y ahí lo tenemos en pantalla. Invito a que usted lo chequee con lujo de detalle, recordándoles que este material está a su disposición solo con enviar un mensaje y enviar su correo y se lo hacemos llegar. Él dice que Yeshua tendría que venir antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Eso ocurrió, y Jerusalén en su plenitud. Eso ocurrió el 70 de esta era, el año 70 de la era común. Y ustedes saben que el general Tito, un general de Roma, cegado creyendo que había oro, empezó a sacar inclusive piedra sobre piedra del templo y destruyó a Israel. Pero también dice que tenían que cumplirse las 7 semanas iniciales más las 62. Eso suman 69 semanas. Si nosotros multiplicamos esa semana por 7, porque son semanas de año, eso suma 483 años. Vean, cuando Yeshua llega a Jerusalén, según lo citado por el evangelista Lucas, yo quiero que usted busque Lucas 19:42. Yeshua llora y hace un lamento por Jerusalén. Llora, dice: oh Jerusalén, si hubieses entendido el tiempo cuando vino para ti tu shalom y no lo entendiste. Vendrán días cuando te sitiarán. Vendrán días cuando sobre ti vendrá una desolación y una destrucción. Y empezó a llorar por Jerusalén, por Israel, su pueblo natal, sus hermanos, sus hijos. Y eso realmente ocurrió. Y yo quiero que ustedes lo sepan, todos los hermanos en Yeshua. Eso ocurrió en el año 10 del mes de Abid, en el año 32 de la era común. Lo que indica que un año después, Yeshua es entonces llevado a la estaca. Se cumplen matemáticamente los 483 años. Ese día se estaban cumpliendo los 483 años cuando Yeshua hace este lamento y se cumple la profecía de Daniel. Pero el versículo 27 de Daniel es importantísimo. Dice: a la mitad de la semana será cortado el Mashiach, será muerto y se cesarán los sacrificios. Es importante este dato que está en Daniel 9:27. Además a estos actos proféticos que han tenido su cumplimiento cabal hasta el día que Yeshua hizo la lamentación sobre Jerusalén. Versículo 27 de Daniel capítulo 9 dice que a la mitad de la semana se cortará la vida del Mashiach y cesarán los sacrificios. Todos sabemos que con la muerte de Yeshua, según el libro de los Hebreos, a lo largo y ancho de todas sus páginas, dice que con la ofrenda y muerte de Yeshua cesaron los sacrificios para el pecado y por el pecado. De manera que queda cumplido lo que dice Daniel. Importante, a la mitad de la semana. Si nosotros chequeamos el calendario escritural, que consta de 360 días y se rige por los movimientos de la luna, yo quiero que usted sepa que la mitad de la semana, si lo trasladamos al calendario gregoriano, estamos hablando del miércoles. La mitad de la semana, visto como se lee en el calendario gregoriano, es el miércoles. Si lo dijésemos en el contexto bíblico, el primer día de la semana, el séptimo día es el Shabbat, el primer día es domingo, el segundo día es lunes, el tercer día es martes, el cuarto día es miércoles. El cuarto día de la semana fue que dice Daniel que tendría que ser cortado el Mashiach. De manera pues que vamos entonces a comenzar ahora a ver los episodios que se dieron lugar para que ese día se suscitase la muerte de Yeshua. Lo que tenemos que entender ahora, dicho esto, es que Yeshua muere como el cordero de Pesa, el cordero que Yahweh envía por la propiciación de los pecados. Y eso está citado en Yohanan, y lo vamos a tener en pantalla, Juan capítulo 1, versículo 29.
San Juan, como le conocemos, Johanán, ahí está. Y yo quiero que usted aprecie bien este versículo determinante. Dice, al día siguiente, Johanán vio a Yeshua viniendo hacia él, y él dijo, miren el Cordero de Elohim, el que está quitando el pecado del mundo. Y yo quiero aquí hacer esta salvedad, probablemente tengo que abordar detalles. En el día de Pesha, cuando se tenía que matar el Cordero de Pesha, los únicos que podían dar este veredicto de la elección del Cordero, calificarlo para la muerte de ese día y tomar su sangre como señal para los linternes y como señal del pacto que estaba haciendo sombra de lo que habría de ser Yeshua, solo podían ser los Cohen, los hijos de Aarón. Ahora, en esos días, los que estaban en ejercicio en los días de Yeshua, en los días de que fue Yeshua apresado y muerto en el año 33 de la era común, eran Anás y Caifás, como le conocemos según la versión Reina Valera. Ellos no estaban calificados para definir a Yeshua como el Cordero de Pesha, porque recuerden que a ellos los puso fue Roma, no estaban conforme al dictamen escritural. Pero si usted revisa la genealogía de Johanán, él viene de la casa de Aarón. Por eso aquí se cumple que el edicto que da Johanán, Yeshua pasa a ser el cordero elegido para la muerte en Pesha. No lo hicieron aquellos cohenes o sacerdotes como usted lo lee en su versión, porque fueron puestos por Roma. Pero Johanán sí cumple con el requisito de la Torá, que eran los cohen o los de la familia de Aarón que podían elegir y determinar cuáles eran los corderos que podían morir el día de Pesha. De manera entonces que, primer dato importante, Johanán dice que Yeshua es el cordero de Pesha, el cordero de Elohim que estaba quitando el pecado del mundo. Ahora bien, antes de irnos a los cortes comerciales, porque ya estamos terminando este negro también, este segmento, el cordero de Pesha, los hermanos les invito a tener su Biblia como se los dije. Según el libro de Shemó, Éxodo, capítulo 12, versículo 6, y Vayikra, Levíticos, capítulo 23 y 5, y ahí usted lo tiene en pantalla. Dice, ¿qué día muere el Cordero de Pesha? Dice el día de manera exacta, preciso. Y leo Shemó 12:6. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes. Vea, día 14 de este mes, mes de Abib, mes de Nisan también se le conoce. En el calendario gregoriano, marzo, abril. Entonces toda la multitud de la asamblea de los hijos de Israel lo matarán entre los anocheceres. Importante ese dato. Leo ahora Vayikra o Levítico 23:5. En el primer mes, es Abib, en el día 14 del mes, entre anocheceres, viene Pesha para Yahweh, que es la fiesta inicial que ya estudiamos en los programas anteriores, las fiestas de primavera, y es la primera de las fiestas anuales. Y se celebra el 14 del mes de Abib, que es cuando muere el Cordero. Ya tenemos otro dato importantísimo. Yeshua murió el día de Pesha, el 14 del mes de Abib. Y este dato es importantísimo, porque si Yeshua es el Cordero de Yahweh para Pesha, ya sabemos cuándo murió. Es importante, repito, que usted tenga a mano lo que dice Vayikra 23:5 y lo que dice Shemó 6. Y ya lo leímos en pantalla y usted lo revisa en su escritura y al regreso continuamos con tan importante tema. No se olviden que les esperamos al regreso con la muerte y resurrección de Yeshua de Nazaret. המשיח, אני מאמין, אז